ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Esta alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermano, para que descanse un poquito. Los que puedan, los que puedan. Entre tus manos está mi vida, entre tus manos pude existir. Hay que morir para
tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos le dijeron a Pilato: ¿a quién queréis que os soltéis? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por la lectura de tu palabra, que nos recuerda cómo ocurrieron esos sucesos antes de que tú dieras tu vida por nosotros, para que nos declaráramos justificados y salvos por la fe en ese sacrificio en la cruz. Te damos las gracias por tu palabra, que ha sido preservada a través de los siglos y que podemos todavía hoy y siempre contar con ella, porque ahí encontramos lo que es tu voluntad para nuestras vidas y nos narran cómo fueron esos sucesos que fueron el cumplimiento del plan de salvación que tú diseñaste para la salvación de la humanidad antes de que el mundo fuera. Te rogamos, Señor, que ahora nos des un corazón dispuesto a recibir de tu palabra, que podamos ser edificados, que podamos ser bendecidos y que tu nombre, sobre todo tu nombre, sea engrandecido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Qué hermoso es leer la palabra de Dios. Y vamos a meditar hoy, como hemos dicho, sobre la pregunta de Pilato. Y la pregunta de Pilato, él tenía en realidad, dos preguntas cruciales. La primera, de la que nos estamos ocupando, es Pilato se preguntó: ¿qué haré con Jesús? ¿Qué haré con Jesús? Y la otra pregunta que se hizo Pilato fue: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Son dos preguntas que todavía hay mucha gente que se las hace y no han encontrado respuesta. Pero veamos nosotros, antes de que nos detengamos más específicamente en lo que pasó allí en el pretorio, ¿quién era Pilato? Y Pilato, nos dice la Escritura en varios pasajes, especialmente en Lucas, nos dice que Pilato era el gobernador de Judea.
era por supuesto un empleado del gobierno romano. Usted sabe que los judíos tenían al rey Herodes, pero lo de Herodes era más una cuestión de tradición, tal vez, pero no ejercía tanta autoridad sobre el pueblo. La autoridad de los judíos, a los judíos la ejercían los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos. Pero el mero que implantaba la autoridad entre los judíos, entre Israel, eran los romanos. Usted sabe eso. Los romanos también habían invadido toda esa zona y el pueblo de Israel estaba bajo el yugo romano. Y Pilato, pues sencillamente lo tenía el gobierno allí como gobernador. Pero hay otras cosas interesantes que sabemos de Pilato, que ya podemos suponer. Pilato era un hombre cruel. Pilato era un hombre mundano. Pilato era un hombre machista. Pilato era un hombre aprovechado, porque hizo muchas cosas en Israel como gobernador para su provecho. Y los judíos lo odiaban, pero lo odiaban a muerte. Una de las cosas que hizo Pilato que no están escritas en la Biblia, pero que otros historiadores nos informan lo que él era. En una ocasión, Pilato se robó varios tesoros del templo. Y aunque en un momento determinado no robó para sí mismo, él utilizó lo que robó en el templo para construir un acueducto en Jerusalén. Como gobernador, digamos que quería hacer buenas cosas, pero siempre buscaba la manera de aprovecharlas. Y como había tomado del tesoro del templo, usted sabe que para los judíos el templo y su tesoro, eso era intocable. Los judíos podían vivir como sea y podían ser desobedientes a Dios, lo que sea, todo lo que usted quiera, pero amaban su religión y amaban sus tesoros con los cuales ellos hacían sus ceremonias religiosas. Y no solamente eso, sino que Pilato, para quedar bien delante de las autoridades romanas, él mató muchos judíos. Usted sabe que el método de muerte entre los romanos era la crucifixión. Y Pilato crucificó mucha gente inocente. Total que estamos hablando de un hombre que ejercía su poder, porque decía: yo soy el gobernador, el imperio romano es el que me tiene aquí, y el imperio romano es el que domina el mundo, por lo menos el mundo de su época. Y ajustició mucha gente. Y condenó mucha gente. Pero un día de tantos tuvo un tremendo problema. Y es que le trajeron un preso llamado Jesús de Nazaret. Y comienzan los sudores helados para Pilato. Él estaba acostumbrado a agarrar a cualquiera y sentenciarlo y mandarlo a la muerte.
Pero ese día, cuando le trajeron a un Jesús de Nazaret, Pilato comenzó a sudar helado y comenzó a desesperarse y comenzó a intranquilizarse y comenzó a sentirse inseguro y comenzó a sentir que su autoridad no era suficiente y comenzó a sentir que tenía frente a sí a alguien a quien él no podía ejercer toda su autoridad. Anticipándome un poquito en la vida de Pilato, antes de que veamos otros aspectos de lo que sucedió allí, la historia dice, la historia secular, dice que Pilato, después de los sucesos del Calvario, él fue llamado por el gobierno de Roma a Roma de regreso. Y allá le quitaron el puesto, dejó de ser un empleado del gobierno romano y fue enviado a las Galias, fue desterrado a las Galias, una zona donde entrenaban a esos hombres que tenían que remar los barcos romanos. Así, ¿recuerdan ustedes que no era así, verdad? Era así. No era así que estaba volando, ¿verdad? No era así. Tenían que, las Galias, ellos tenían unos hombres que eran los que manejaban prácticamente los barcos. Y después de ser un gobernador, un hombre principal, supuestamente un hombre lleno de autoridad, lo mandaron y lo purgaron y lo mandaron a vivir de esa manera, el mismo gobierno romano. Y la historia secular dice que Pilato no resistió esa clase de vida y se suicidó. Esos datos de Pilato usted no los va a escuchar mucho de los púlpitos porque a veces no queremos saber detalles. Pero es importante saber qué le pasó a ciertos personajes que hicieron historia, como en este caso Pilato es reconocido porque él fue el que dio la última palabra para sentenciar a Jesús, aunque él no quería. Y por esa razón, Pilato entró en un momento tan difícil, preguntándole a la multitud que estaba pidiendo la crucifixión de Jesús. Él también tuvo que interrogar a Jesús, como en el pasaje que leímos. Y es interesante que los 4 evangelistas, los 4 evangelios, citan la presencia de Jesús ante Pilato en el pretorio. Los 4 lo hacen casi con las mismas palabras. Casi con las mismas palabras. Y Pilato interroga a Jesús ahí en el pretorio. Dice que Jesús pues estaba de pie delante del gobernador. Y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado de los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pero la palabra maravillarse no es la palabra que significa asombro,
sino más bien que significa confusión. Porque Pilato estaba confundido con este personaje. Él lo entrevistó y le hizo muchas preguntas, y una y otra vez Pilato dijo: no encuentro nada malo en este hombre. Pero Juan, cuando escribe el mismo suceso en el capítulo 18 de su libro, dice que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato luego: entonces, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Ahí estaba Pilato, entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, y enfrentando a Jesús. Pilato no sabía qué hacer. Sencillamente porque no era Jesús ante Pilato, sino que era Pilato ante Jesús. No era la criatura con autoridad. No era la criatura que ejerce poder y dominio sobre otras criaturas. Era el Creador frente a Pilato. Dios, Jesús, es el Creador. Pilato solo era la criatura. Así es en el mundo de hoy, que muchos creen ser los poderosos, pero no lo son. Ahí estaba Pilato, por decirlo así, el juez terrenal ante el juez de toda la tierra. Ahí estaba Pilato delante de su propio juez, sin saberlo. Eso es lo paradójico de sucesos como esos. La criatura frente al Creador. Por eso es que Pilato no sabía qué hacer y se sentía confundido. Jesús ahí estaba firme ante Pilato y respondiendo las preguntas. A él le sorprendía la actitud de su prisionero. Y de remate, para calentar más de confusión a Pilato, la esposa le dice: oye, no te metas con ese hombre, por favor.
Yo he tenido hasta sueños, he tenido revelaciones que este hombre es algo más que un simplemente acusado. No te metas con ese hombre. Ya tuve sueños yo. Y la esposa le advirtió a Pilato. Como quien dice, Dios permitió que esta esposa estuviera presente porque los empleados del gobierno romano en otra provincia que no fuera romana, las esposas no podían estar presentes con sus esposos. Sin embargo, la esposa de Pilato sí se le permitió estar con él en sus funciones de gobernador. Benditas las esposas que tienen el valor de hablarle y decirle a sus esposos lo erróneo que están actuando. Porque en la vida común y aún en el tiempo de Jesús, de hecho, usted sabe que las mujeres y los niños eran cero a la izquierda. Y muchas mujeres hoy en día las ven así. Porque hay mucho machismo en el mundo. Como cantaba el finado Pedro Infante en una canción diciendo: yo le pego a mi mujer, soy muy hombre. Eso no tiene nada que ver con Pilato, ¿eh? Pero Pilato es ese tipo de persona. Pero hermanos, el punto es que Pilato está más confundido que nunca. Y se hace esta gran pregunta: ¿qué haré? ¿Qué haré con Jesús? ¿Qué haré con Jesús? ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré? El poderoso, el gobernador, el pudiente, él no sabe qué hacer con Jesús. Pero esa pregunta, hermanos, no es solamente la pregunta de Pilato. Esta es una pregunta que todo ser humano, un día se tiene que hacer. Benditos ustedes que están en la casa de Dios y que vienen a escuchar la palabra. Amén. Pero hay tantos que no quieren, no les importa. Pero un día, ¿qué dice la palabra? Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y tendrán que reconocer que Jesús es el Señor. El que no quiera creer y quiere ensuciarse, pues que se ensucie más. Pero el que cree, como ustedes, conságrense más. Conságrese más. Porque esa pregunta, ¿qué haré con Jesús?, es la pregunta con la que se van a encontrar todos los seres humanos de la tierra. Y el problema es
que a esta pregunta no se puede ser neutral. Pilato en ese momento él hubiera querido encontrar una forma de ser neutral. Pero ante Jesús usted no puede ser neutral. Hay muchos que dicen, bueno, yo no soy tan cristiano, pero tampoco es que soy muy anticristiano. Yo estoy ahí en medio. Mucha gente se justifica así, dice, no, yo no le hago mal a nadie, yo más bien cuando puedo le ayudo a los pobres y le paso un billetito al que tiene necesidad, yo soy bueno. Así se justifica mucha gente, ¿verdad? Para vivir lejos de Dios haciendo lo que le da la gana. Pero en materia de decisiones delante de Dios no se puede ser neutral. O eso no es. Si es, viva como es y como debe ser. Pero no pretendamos vivir lo que no somos. Porque en las cosas de Dios no se puede ser neutral. ¿Qué haré con Jesús? Es la gran pregunta. Así que es una pregunta que exige una acción. No es solamente preguntarse, porque muchas veces nos preguntamos cosas, pero esta viene del verbo hacer. Y el verbo hacer es un verbo de acción. No es un verbo pasivo, es un verbo de acción. Cuando te dice, ¿qué haré? Cuando Pilato dijo, ¿qué haré? No simplemente era una reflexión, es que tenía que hacer algo. Y claro, cuando venimos a reflexionar sobre esto y encontramos que es una pregunta de acción, pues tenemos que hacer algo, tenemos que actuar. Entonces, hermanos, cuando decimos que toda la raza humana está frente a Jesús, tiene que actuar. Cuando se pregunta, ¿qué haré? Es que tiene que actuar. Y por ejemplo, a esa pregunta hay algunas respuestas y hay algunas alternativas a esto. Puede decir o decidir recibirle o rechazarle. No le queda alternativa de en medio. En las cosas de Dios no hay medias tintas. Usted puede decidir obedecerle o desobedecerle. Puede confesarlo o puede negarlo. Puede hacerle Señor de su vida o menospreciarle. Y eso es lo que tiene que hacer todo ser humano cuando se encuentra en esta encrucijada de qué hacer con Jesús. Así que todos, hermanos, como seres humanos, estamos delante de Dios. Y ahí estamos como Pilato. Y tenemos que tomar una decisión. ¿Qué haré con Jesús? Pues yo sé que ustedes son hermanos de fe y hermanos que han tomado una decisión en el pasado en su vida de decir yo y mi casa, como decía David, serviremos a Jehová. Y ojalá que esa sea la invitación y la decisión de otros de servir al Señor y hacer del Señor el Señor. Decimos Señor, pero no sabemos lo que quiere decir Señor, ¿verdad? El Señor
quiere decir el que manda, el que tiene autoridad sobre mí, a quien yo me sujeto y de quien reconozco que todo es de Él, hasta mi propia vida. Ese es el Señor. Por eso el Señor confrontó a la gente de su tiempo diciendo: ¿por qué dicen ustedes que yo soy el Señor? Señor, Señor, ¿por qué me dicen Señor si ustedes no hacen lo que yo digo? Por eso es muy delicado decir Señor, Señor, qué bueno es el Señor, y cantamos, qué bueno es el Señor. Pero cuando tenemos que someternos a Él, ahí le cuento. Como vamos a compartir la Santa Cena, valga que el recordatorio de los elementos del cuerpo sacrificado del Señor y de su sangre derramada nos sirva para renovar este concepto de la vida cristiana, que Jesús es nuestro Señor y que la respuesta a la pregunta que se hacía Pilato, y que es la pregunta a la que tiene que responder todo ser humano un día, vamos a decir: ¿qué haré con Jesús? Haré de Jesús mi Rey, haré de Jesús mi Señor, haré de Jesús mi Dios. Y a Él, y solo a Él, dedicaré mi vida, mi tiempo, mi amor. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias porque tú eres nuestro Señor. Pilato no sabía qué hacer. Pero nosotros sí sabemos qué hacer. Hacer de ti el Señor de nuestra vida y nuestro Salvador. Y consagrar nuestro talento, nuestros bienes, nuestra vida entera a ti. Y reconocer que tú eres el Rey que viene, el juez delante de quien Pilato estuvo y no se dio cuenta. Gracias, Señor. Ahora te rogamos una bendición especial, ahora que vamos a compartir la Santa Cena en los elementos del pan y el vino. Te rogamos que tú renueves nuestras vidas con este recordatorio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.